¿Qué pasa si dejas un pedazo de tierra completamente en paz? No durante meses, no durante años, durante 15 años, sin pastoreo, sin plantación, sin reintroducción, sin intervención. Un hombre en el borde más salvaje de Irlanda hizo exactamente eso. 21 hectáreas y media en West Cork, en uno de los países más deforestados de Europa, donde solo el 1% del bosque genuinamente nativo aún sobrevive. 1%. Lo que ocurrió en ese terreno contradice cada manual forestal, cada cronograma de restauración, cada estimación de costos para la recuperación de ecosistemas. Y lo más extraño no es que haya funcionado. Funcionó más rápido y de forma más completa de lo que cualquier biólogo había predicho. Hoy la reserva es descrita por los ecólogos como, probablemente, la parcela de tierra natural más biodiversa de Irlanda. Una selva templada atlántica, un ecosistema más raro que su contraparte tropical, que alguna vez envolvió toda esta costa occidental. Se está reconstruyendo a sí misma sobre una ladera que hace 15 años era arcilla desnuda, masticada por las ovejas. La marta común regresó. Los murciélagos pequeños de herradura regresaron. Las nutrias aparecieron en los arroyos. Dentro de un radio de 3 metros de cualquier punto, 7 especies diferentes de árboles nativos brotaron por sí mismas a través del helecho. Él no había plantado ni uno solo. Los vecinos lo llamaron un desperdicio de tierra de pastoreo perfectamente buena. El Departamento de Agricultura ni siquiera tenía una categoría para lo que él estaba intentando hacer. El nombre del hombre es Eogan Dalton. No es biólogo, no es forestal, es escultor. Su método tuvo 2 partes. La primera es obvia. La segunda es lo que ningún agricultor irlandés se atreve a hacer. Suscríbete. Hay 5 historias más como esta en este canal. La historia se remonta más atrás del año 2009. Una isla no pierde sus bosques de la noche a la mañana. Los pierde lentamente. Después, todos de golpe. 80%. Eso es lo que cubría a Irlanda de denso bosque nativo después de la última edad de hielo. Roble, avellano, acebo, empapados en lluvia atlántica. Para el año 1925, solo el 1% de Irlanda seguía boscosa. Hoy la cobertura forestal total se sitúa en el 11%, pero la porción genuinamente nativa es apenas del 1%. El promedio europeo ronda el 35%. Pero lo peor no es la deforestación, es lo que la reemplazó. 5 millones de ovejas, sobre una masa de tierra más pequeña que el estado de Indiana. La campiña irlandesa que venden las postales, verdes ondulantes interminables, es ecológicamente un desierto disfrazado. Más del 90% de los hábitats protegidos de Irlanda están oficialmente clasificados en mal estado. En el Parque Nacional de Killarney, el fragmento más importante de bosque seminatural que queda, el ciervo Sika invasor, las cabras asilvestradas y las ovejas han sobrepastoreado el sotobosque tan completamente que casi ningún plantón de árbol nativo alcanza la edad adulta. Después llegó el invasor. En 1763, un arbusto ornamental llamado Rhododendron ponticum fue importado desde la península ibérica para decorar los jardines de las fincas. La planta accedió con entusiasmo. En los suelos húmedos y ácidos del oeste de Irlanda encontró el paraíso. Una sola planta madura crece hasta 8 metros de altura y puede liberar hasta 1 millón de semillas por año, lo suficientemente diminutas para viajar con el viento durante kilómetros. Una vez que se afianza, sus matorrales densos y su hojarasca tóxica crean un ambiente estéril donde casi nada nativo puede germinar. Y encima de eso vino la capa de las políticas. La Política Agrícola Común, conocida como PAC, fue creada en 1962. Durante décadas le pagó a los agricultores irlandeses para mantener la tierra en lo que el sistema llamaba uso agrícola activo. Traducción: mantener las ovejas en ella, mantener los árboles fuera. Un agricultor que permitiera que su tierra revirtiera a bosque podía perder pagos que valían más que lo que la tierra misma producía. El resultado es lo que el propio Dalton ha llamado ecológicamente arruinado. La mayor parte de la isla Esmeralda se había convertido en un desierto verde fingiendo ser un país. En ese cuadro entró Eogan Dalton. ¿Qué vio él que nadie más vio? No era forestal, no era biólogo. Era escultor de formación que, en el año 2009, compró una granja en funcionamiento cerca de Iris, con un detalle en su historia que terminaría importando. Los dueños anteriores, una familia llamada los Crowley, habían emigrado en su mayoría a los Estados Unidos a principios del siglo XX, dejando la tierra en gran parte sin trabajar durante décadas.
En unos pocos barrancos inaccesibles, viejos robles albares todavía sobrevivían. Esos barrancos eran la pista. En las grietas y hendiduras, sobre paredes rocosas demasiado verticales para que los animales de pastoreo las alcanzaran, Dalton empezó a notar diminutas plantas nativas, plantones de roble del tamaño de su pulgar, acebo, avellano, cerval. Donde sea que la presión del pastoreo se detuviera, incluso por accidente, la selva intentaba regresar. El bosque no se había ido, estaba escondido, y luego estaba la parte que no podías ver. Debajo del pasto, entrelazada por toda la columna del suelo, había una red que había sobrevivido a casi todo lo que los humanos le habían arrojado: hongos micorrízicos. Aproximadamente el 90% de todas las plantas terrestres forman una relación simbiótica con estos hongos, que envuelven las raíces de los árboles y se extienden hacia afuera como hilos microscópicos, intercambiando agua y nutrientes a cambio de azúcares. Conectan árboles de diferentes especies en lo que los biólogos llaman la red boscosa mundial. Según lo que se sabe sobre estas redes, pueden persistir en el suelo mucho tiempo después de que los árboles que alguna vez sostuvieron hayan desaparecido. El pastoreo de ovejas destruye lo que crece sobre la tierra, no destruye lo que vive debajo. Esa era la intuición. Los fragmentos de plantones en los barrancos eran la parte visible. Los hongos eran la parte invisible. Bajo tierra, cada componente del ecosistema original seguía en inventario, suprimido pero no borrado. Pero entonces llegó el primer obstáculo. No era ecológico, era burocrático. El esquema de subvenciones que Dalton necesitaba para financiar la cerca perimetral estaba enredado en definiciones agrícolas que no reconocían lo que él intentaba hacer. Un hombre comprando tierras de cultivo para no hacer nada con ellas no encajaba en ninguna de las casillas. Empujó, peleó. Eventualmente aseguró una subvención de alrededor de 37.000 euros del Estado para erigir una cerca para ciervos de 2 metros de altura alrededor de 21 hectáreas y media. Y entonces empezó a cortar rododendro. Pero, ¿cómo construyes una selva sin plantar un árbol? La respuesta son 2 acciones, ejecutadas con disciplina. La primera fue la cerca. Las ovejas, las cabras asilvestradas y los ciervos Zika invasores que se han extendido por toda Irlanda durante el último siglo, todos comen plantones de árbol al contacto. Sin exclusión, ningún plantón alcanza la edad adulta. Con exclusión, cada plantón tiene una oportunidad. Dalton no abandonó el ganado por completo. En una parcela separada mantiene un pequeño rebaño de ganado Dexter, una raza nativa irlandesa de patrimonio aproximadamente la mitad del tamaño del ganado vacuno estándar. Los Dexter son más livianos sobre el suelo y tienden a no cortar los plantones hasta la tierra. Mismo agricultor, huella más suave. La segunda fue el rododendro. Y aquí es donde se puso brutal. El rododendro no se mata solo cortándolo. El protocolo aceptado utilizado por el Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre en toda Irlanda es el tratamiento del tallo, cortar el arbusto lo más cerca posible del suelo. Aplicar inmediatamente una solución concentrada de aproximadamente 14% de herbicida de glifosato directamente sobre la superficie cortada. Para plantas más grandes, la alternativa es perforar y pintar. Se perfora un agujero de 10 milímetros en la base del tronco y se introducen 1 o 2 mililitros de herbicida fuerte. El químico es transportado por toda la planta por su propia circulación y durante varias semanas el sistema radicular muere desde adentro hacia afuera. Después, el trabajo tiene que repetirse, año tras año, durante más de una década. Esa fue toda la intervención. 2 acciones. Mantener fuera a los animales de pastoreo. Sacar el rododendro. Piénsalo como abrir una puerta. No tienes que empujar a nadie a través de ella. Solo tienes que dejar de mantenerla cerrada. Todo lo demás, el crecimiento real del bosque, lo hizo la tierra misma. Él no sembró las praderas. No introdujo flores silvestres. No reintrodujo mamíferos. No construyó la selva, dejó de impedirla. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas que un paisaje roto siga su propio camino? Primero llegaron las flores silvestres, violeta de perro, prímula, campanilla, búgula, acederilla. Especies que no habían sido vistas en esa ladera en la memoria viva comenzaron a aparecer en oleadas a través de la pendiente. Las semillas habían estado esperando en el banco de semillas del suelo, viables durante años, suprimidas por generaciones por el pastoreo. Después llegaron los árboles, y el mecanismo es más interesante de lo que la mayoría de la gente se imagina. Las semillas de árbol, a diferencia de muchas semillas de flores silvestres, generalmente no sobreviven en el suelo durante décadas. Necesitan llegar frescas cada año desde algún lugar. Según como las selvas atlánticas típicamente se resiembran a sí mismas, la lectura más plausible es que Bofiquil tuvo 3 rutas a casa.
Los fragmentos sobrevivientes de bosque en los barrancos cercanos todavía producían bellotas, avellanas y bayas cada otoño. El viento llevaba las semillas ligeras de abedul, sauce y cerval a través de kilómetros de ladera abierta, y los arrendajos euroasiáticos esparcen bellotas que han acumulado, enterrándolas en escondites poco profundos, hasta 1 o 2 kilómetros del árbol padre. Nunca las recuperan todas, las olvidadas crecen. Dentro de un radio de 3 metros de cualquier punto del terreno resilvestrado, 7 especies de árbol nativo se habían autosembrado: roble albar, cerval, abedul pubescente, espino, avellano, acebo, sauce. La asociación clásica de una selva atlántica, reensamblándose capa por capa. Los musgos cubrieron cada superficie. Los líquenes, algunos de los cuales solo crecen en aire de pureza excepcional, aparecieron en los árboles más jóvenes. Después llegaron los invertebrados, en consonancia con cómo las plantas nativas típicamente albergan comunidades de insectos que coevolucionaron con ellas. El roble albar por sí solo alberga más de 280 especies de insecto, más que cualquier otro árbol nativo irlandés. Después las aves. Después los mamíferos. La marta común, el mamífero nativo más raro de Irlanda, con una población nacional total de solo alrededor de 2.700 individuos, estableció una presencia en Bofikill. El murciélago pequeño de herradura, una especie usada en Europa como indicador de bosque maduro, llegó. Las nutrias aparecieron en los arroyos, los cuervos volaron en círculos por encima. Una selva atlántica salvaje se estaba reensamblando a sí misma desde adentro hacia afuera, cada especie llenando su rol sin nadie al volante. Y funcionó más rápido de lo que nadie había presupuestado. La silvicultura estándar asume que los ecosistemas tan complejos tardan siglos en comenzar a recuperarse. Bofikill alcanzó una estructura reconocible de selva en aproximadamente 15 años. Eso no es lo mismo que madurez. Un roble albar no produce bellotas significativas hasta los 40 a 50 años y alcanza su altura completa más cerca de un siglo después. Lo que Daltún ha construido es la base, no el edificio terminado, pero la diferencia se nota en el momento en que cruzas la cerca. Pasa a través de cualquier portón en el perímetro de Bofikill. El cambio es inmediato, la temperatura cae 2 grados. El viento atlántico, que ha estado empujando contra tu espalda a través de la ladera abierta, se rompe contra el dosel y muere. La luz se vuelve verde, filtrada a través de capas de hojas. Tus botas dejan de tocar pasto y empiezan a tocar musgo. Los cantos de aves se superponen sobre ti, cantos que no estaban presentes 3 metros atrás. Los insectos llenan el aire que estaba vacío fuera de la cerca. Camina 3 pasos de vuelta a través del portón y estás en la Irlanda que la mayoría de los irlandeses conocen. Pasto corto, apretado, verde neón. Suelo desnudo donde la lluvia ha cortado canales. Sin árboles, sin canto de pájaros. Visualmente verde. Ecológicamente vacío. Mismo suelo, misma lluvia, mismo viento atlántico. La variable es la cerca y una decisión tomada en el año 2009. Adentro, el roble albar, el acebo y el avellano están entretejidos en un dosel cerrado, aunque los árboles mismos son notablemente bajos y esculpidos. Los árboles de selva atlántica en Irlanda raramente exceden los 15 a 20 metros, muy por debajo de los gigantes de 40 metros del Pacífico noroeste. El constante viento atlántico y los delgados suelos de las tierras altas castigan cualquier cosa que crezca demasiado alta. Lo que a este bosque le falta en escala vertical lo compensa en densidad. Cada rama, cada tronco, cada roca está cubierta de musgo tan grueso que puedes hundir tu mano en él hasta la muñeca. Y el contraste se agudiza en los llamados bosques protegidos de Irlanda. En el Parque Nacional de Killarney, el bosque nativo está siendo devorado vivo por los ciervos sika y el rododendro. En el Parque Nacional de Connemara, el SPNVS ha pasado los últimos años despejando rododendro de más de 760 hectáreas. Mientras tanto, 21 hectáreas y media de propiedad privada en West Cork, defendidas por una cerca y un escultor obstinado, están floreciendo sin intervención estatal continua. En el año 2022, Daltún publicó Una selva atlántica irlandesa. Ganó el An Post Irish Book Award al libro de estilo de vida del año. Una continuación salió en el año 2024. Ahora es fideicomisario del Irish Wildlife Trust. El forastero se ha convertido en la referencia. Entonces, ¿qué prueba Bofikill? Las implicaciones van mucho más allá de una granja en West Cork. En el año 2023, la aseguradora británica Aviva comprometió 38,9 millones de libras a un programa de 100 años de restauración de selva templada atlántica a través de las Islas Británicas, apuntando a 1.755 hectáreas desde Cornualles hasta Escocia. Pero Bofikill también expone el límite de lo que un terrateniente obstinado puede hacer. Las semillas de rododendro viajan con el viento durante kilómetros.
por lo que cualquier sitio restaurado permanece en riesgo constante de reinfestación desde propiedades vecinas. La resilvestración funciona a escala de parcela. El rododendro opera a escala de paisaje. Y más allá del rododendro, se aplica el mismo problema. Por cada hectárea como la de Daltún, hay miles aún encerradas en regímenes de subsidios que pagan a los terratenientes para mantener un paisaje ecológicamente muerto. No un proyecto, no un presupuesto, no un plan. El manejo de tierras más barato en la península de Beara ha resultado, según la mayoría de las medidas disponibles, estar entre los más efectivos del país. Costó el precio de una cerca, una década de trabajo físico removiendo un arbusto, y un tipo de paciencia para el que la mayoría de los sistemas agrícolas no están diseñados para recompensar. Eogan Daltún ha pasado más de 15 años caminando los mismos barrancos, contando las mismas plantas, observando cerrarse el mismo dosel. Lo que estaba esperando ha, en cada forma medible, llegado. Si te interesa la ingeniería detrás de remodelar paisajes que nunca debimos tocar, suscríbete. Hay botánicos que, desde 1987, han dejado deliberadamente que una maleza nociva tome el control de 1000 hectáreas para hacer crecer un bosque, doseles nativos que se cerraron sobre los mismos invasores que los criaron, y reservas del tamaño de pequeñas ciudades dirigidas desde cabañas de hojalata fuera de la red en el monte. La mecánica detrás de cada uno es igual de extraña y igual de satisfactoria que,